que va en función de lo que culminábamos luego de del asunto de infracciones con el tema de fraude procesal. Luego de ello, asunto procedimental y el tema de manejo de audiencias, que espero que nos dé tiempo para concluir esa temática. De manera breve, de igual forma. Señorita María Rango. Presente, mi coronel. Señor Julio Basilo. De trabajo, como ya habíamos indicado anteriormente, es posible que no nos conectemos, pero de todas maneras, si hay la manera de estar escuchando la clase, qué bueno, ¿no? Porque de alguna forma se entiende que hay la predisposición, la apertura y sobre todo el interés, ¿no? Se ha generado el interés correspondiente y se da en la manera y el modo de estar atentos a clases a pesar del tema de trabajo, a pesar entre comillas, ¿no? Porque es algo que se da por obvias razones. Bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Mi coronel, disculpe que le interrumpa. La chica Jocelyn Colimba también está trabajando para que, Sí, por favor, le puede justificar. Sí le vi el chat que me ha escrito, no hay ningún problema, ya le tengo. Tenemos en pantalla la presentación. Pulgar arriba, por favor. Bien. Tema procedimental antes de. Tenemos la otra presentación que les indicaba, que es del asunto de... que ya la tenía abierta, no sé qué pasó. Mi coronel, le escribe por interno el compañero Edison Gordillo de la ciudad de Loja. Quiere decir que le había escrito que está en operativo. No sé si le quiero el chat. ¿Qué nombre me dijo? Edison Gordillo. Gordillo. Sí, manifestó que se encontraba en operativo. Sí le tengo registrado, no hay problema. A ver, tenemos la de infracciones de tránsito también en pantalla. Pulgar arriba, por favor. Bien. No sé por qué se me fue la presentación. Aquí de manera breve. Estamos, ¿no? Con la presentación en pantalla. Bien. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches, no sé quién me saludó. Nombre, por favor. Agente Calderón de la ciudad de Ibarra, mi coronel. Buenas noches. Calderón, ya. Bien, vamos avanzando, por favor. El video, me olvidé ya de pasarles otra vez por el tema de la lista. Bueno, ¿qué pasa con el asunto del fraude procesal? Vamos a partir de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 272. A ver, señorita Geraldine, por favor, ayúdenos leyendo qué indica el artículo 272. Positivo, mi coronel. Fraude procesal, artículo 272. La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez
en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas, materiales de infracción, o utilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión, y los que estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con propósito de favorecerlos. Bien, hasta ahí. Bien, ¿qué pasa con el asunto del fraude procesal? Entendamos que aquí hay una pena privativa de libertad, que va de 1 a 3 años. A ver, señor Medina, correlacionemos con el tema de estudio o con el tema profesional. ¿Qué sucede en el caso de ustedes como agentes civiles de tránsito? ¿Cuándo estaríamos inmersos o cometiendo fraude procesal? Muy buenas noches, mi coronel. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, aplicando en lo que es el tránsito, ¿cómo podemos aplicar el fraude procesal? Se podría hacer a través del manejo o el cambio de la evidencia en un accidente de tránsito. Pues ahí estaríamos aplicando el fraude procesal y haciendo una sanción que establece esta normativa. Muy bien. Señor Santiago Sarmiento, le escucho. Adelante, mi coronel. Le escucho. Contésteme lo mismo que pregunté. En este sentido, yo también creo que sería me parece, fraude procesal al momento de cuando uno emite las boletas de citación y ya están emitidas, digamos, hacia el infractor y se las corrige o se procede en la boleta original. Se cambian los datos. Bueno, ¿Me escuchó? se fue la señal. Señorita agente civil Elizabeth, le escucho. Bueno, para mí el fraude procesal es cuando, como agentes civiles de tránsito, al momento de una audiencia, por decir, en un estado de embriaguez, nosotros damos una versión y la versión no es correcta, no es la versión que, o tratamos de ocultar información o damos información que es falsa. Entonces ahí nosotros estamos incitando al juez a engaño, le estamos engañando al juez prácticamente, y para mí ese es el fraude procesal que es sancionado. Muy bien. ¿Y en el caso de un accidente de tránsito? Cuando teniendo en consideración que nuestros partes de tránsito son netamente referenciales, nosotros no podemos poner o acusar a una persona, y también al momento que nosotros realizamos el parte debemos poner tal cual como se dieron las cosas, no podemos inventarnos más allá o poner versiones que tal vez nunca se las dieron, o poner algún vestigio, algún daño que no se ocasionó dentro del accidente. Muy bien. Perdón. ¿Por qué traigo a colación esta situación que me pidieron que se tome en cuenta, no? A veces pensamos que determinadas actuaciones que nosotros tengamos en el desarrollo de los procedimientos como agentes civiles de tránsito, parece que no hubiese problema o que no fuese a causarnos algún tipo de inconveniente. Supongamos el hecho de que hubo un accidente de tránsito del cual ustedes vieron quién venía manejando un vehículo, ¿no? Que estaba, supongamos que estuvo en estado de embriaguez, pero ustedes por ayudar el momento del accidente, de pronto le ponen a esa persona no como conductor, sino como acompañante, y le ponen como conductor a la persona que se encuentra de acompañante y en estado normal. Entonces aquí podríamos tener otro claro ejemplo de lo que podría ser fraude procesal, ¿no? Decir ustedes, generalizo, ¿no? Hablo de manera muy, muy abierta, porque cualquiera puede cometer este tipo de infracción, ¿no? Hablamos de que
puede darse en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, o antes de un procedimiento penal o durante él. Nosotros estamos hablando de temas penales atañidos al tránsito, ¿no? Materia penal de tránsito. Entonces, en función de nosotros viene el hecho de la responsabilidad de cómo nosotros desarrollamos el procedimiento, el levantamiento de información y la parte, en el caso de las contravenciones, la parte probatoria, todo lo que nosotros tengamos a nuestra disposición en función de comprobar el hecho de la comisión de una sanción, de una contravención, ¿no? Cualquiera sea ella. Obviamente esto se da, yo diría, mucho más en el tema de delitos. En el tema contravencional, en mi experiencia no he visto, no he tenido yo conocimiento de que se haya dado, no obstante a ello no digo que no se dé, pero podría ser más redundante en el hecho de que esto se maneje cuando haya delitos y esencialmente el asunto de accidentes, ¿no? Como ya lo mencionaban por ahí y más abajo ustedes también pueden ver el tema de alterar huellas, el tema de cambiarlas, el tema de ocultarlas. Entonces, tomemos en cuenta que si nosotros estamos cometiendo, estamos ocultando, estamos cambiando, estamos alterando, estamos con toda esta actitud nuestra, estamos engañando al juzgador, estamos induciendo al engaño al juzgador, entonces estamos cometiendo fraude procesal. Esto de manera, yo diría de manera así breve, tomarlo en cuenta, toparlo, vale la pena toparlo porque sí, a veces es necesario que se lo tenga en cuenta con la finalidad de evitar, ¿no? De pronto meternos en algún tipo de problema que esté correlacionado con el hecho de que incurramos en fraude procesal. A veces esto se da, por ejemplo, hasta con el tema de los seguros, de las aseguradoras. Realizamos partes de accidentes cuando no los hubo, cambiamos fechas, etcétera, ¿no? Pero ya esto va encaminado al hecho más ya de cuando estamos hablando de un proceso que ha sido ya judicializado. Entonces ahí viene el asunto de efectivamente probar las cosas. Esencialmente, entonces, el fraude se cometerá en función de lo que se hablaba acá, ¿no? Cuando cualquier actividad mía, sea como agente civil, o sea como una persona civil que manifiesta ahí, o por las funciones que yo, en función de mi profesión, empleo, arte u oficio, que yo tengo, en función de eso, entonces, puedo inducir a engaño a la autoridad o al juez competente que está juzgando la causa en función de algún hecho que yo esté desarrollando de manera inadecuada, ¿no? Que esté yo alterando, ocultando, cambiando. Todo esto con la finalidad de favorecer a las partes procesales. En relación a esto, ¿alguna pregunta tal vez? Mi coronel, muy buenas noches. Fabián Sigüenza le habla desde Cuenca. En cuanto a lo que se refiere a la cadena de custodia, también podría ser un fraude procesal. Si alteramos u ocultamos, pero más del manejo de cadena de custodia, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, esto va relacionado con el hecho de lo que yo estoy, viene a ser parte de la prueba, ¿no? La prueba, obviamente, más bien dicho, o el elemento de convicción que se ha levantado y que se ha manejado bajo la cadena de custodia, si esa cadena de custodia no es manejada de una manera adecuada, puede inducir a que la prueba quede nulitada, porque ha habido un mal manejo de esa prueba. Y eso es gravísimo, ¿no? El hecho de que se nos caiga un caso porque por ejemplo, en el tema pericial, porque el perito no ha tenido un adecuado manejo de la cadena de custodia, entonces es complejo. Y sí, obviamente, también puede incurrir acá por el hecho, como usted lo leen en la segunda parte, en donde hablamos de que si tenemos una cadena de custodia y oculta alguna prueba, pero hay la cadena de custodia correspondiente o la altera, ¿sí? Entonces sí incurrirían en el tema de fraude procesal. Aquí está hablando del tema, como usted lo ve más acá abajo, en función del arte, de la profesión, del empleo, practicar examen de señales, huellas de delito, esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con el propósito de favorecer. Entonces sí, señor Sigüenzas, efectivamente, como usted lo acaba de indicar, aparte de que si no hay un buen manejo de la cadena de custodia,
puede haber también el otro tema que va agarrado del fraude procesal en función de lo que puede hacer aquella persona que está bajo la responsabilidad de esa prueba, ¿no? Porque la alteró, porque la inutilizó, porque la ocultó, o porque en función de esa alteración tuvo el propósito de favorecer alguna de las partes procesales, ¿no? Bien, hasta aquí llegaríamos con el tema de fraude procesal. Aquí le incluí ya, bueno, no sé por qué sale acá, yo le corté en esta presentación, pero le puse ya como una presentación aparte el asunto de procedimientos. Esto también entiendo que como la gran mayoría tienen ya 8 años de experiencia, 7 años, etcétera, solo por ahí teníamos una compañera que era broncosauria de 2 años, ¿no? ¿O no? Atrás, ya en 2 años ya aprendemos bastante también. Bien, ¿qué pasa con el tema procedimental? Nosotros vamos a manejar varios momentos en función de lo que desarrollamos en cuanto a nuestro trabajo. Y en función del accidente de tránsito, entonces, vamos a hacer ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido profesionalmente? Miren, tengo aquí 2 esquemas que pongo a consideración, ¿no? Primero, uno que tiene en el centro el tema de la seguridad en el procedimiento del accidente de tránsito, que va en función de el conocimiento de la ubicación, es decir, qué es lo que pasa antes de que yo llegue al lugar del accidente, ¿no? Yo ya sé que puedo sacar información en función de la ubicación, porque a mí me va a tocar, de acuerdo a ello, optar por situaciones o por acciones que me permitan a mí estar seguro en el desenvolvimiento del procedimiento. Por eso luego de esa ubicación hablamos de una zona de seguridad, de verificación, es decir, una evaluación en el lugar, y luego ya el tema de evacuación y qué es lo que va a suceder al salir del accidente. Entonces, en función de eso, actuamos en 3 momentos. Al enterarnos del accidente, al llegar al lugar del accidente y qué pasa después de salir del lugar del accidente. Con esas consideraciones, entonces, veo lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me entero del accidente? Mi intención, obviamente, como agente de tránsito, como ente de emergencia, ente de primera respuesta, es personarme en el lugar del accidente rápidamente, ¿no es cierto? Y es lo que comúnmente todos tenemos metidos en la cabeza. O sea, me avisan de que tengo un procedimiento, que ocurrió algo, y lo primero que se me ocurre es personarme de manera rápida en el lugar. Entonces, ya vamos a hablar en relación a ello ciertas consideraciones. Obviamente, ya cuando estamos en el lugar, viene el asunto de evitar que el accidente adquiera mayores proporciones. Es decir, por lógica y por obvias razones, ustedes cuando llegan saben que por la ubicación, digamos que es una curva, por la hora, etcétera, tenemos que entonces tomar determinadas consideraciones en función de evitar, que el accidente adquiera mayores proporciones. Puede ser por el hecho de que yo encuentro que hay derrame de líquido en la vía, de algún tipo de líquido resbaloso, inflamable, combustible, etcétera. Viene también la consideración de auxilio a los heridos y también el asunto, obviamente, de obtener y anotar datos. Entonces, con estas 4 cuestiones generales, vamos a ir a las siguientes consideraciones. Teníamos estas 3, ¿no? ¿Qué pasa al enterarnos del accidente? Cuando nosotros nos enteramos del accidente, se nos vienen determinadas preguntas a la cabeza, ¿no? Y dentro de ello está el tema de valorar cuál es la gravedad del accidente. ¿Qué es lo que, bueno, si a mí la central me ha informado ya de la comisión de un accidente o de la ocurrencia de un accidente, entonces ahí es en donde viene ya preguntas como agente civil o como ente de primera respuesta en función de obtener información para saber cuál es la gravedad del accidente, para yo en función de eso también pedir las colaboraciones respectivas, ¿no es cierto? Dependiendo de la gravedad, el número de heridos, vehículos implicados,
la actuación que ustedes desarrollen será igual, por ejemplo, si yo tengo un herido que 10 o que 15, será mi misma actuación al saber que yo tengo un vehículo accidentado o que tengo 5 o que tengo 6 vehículos implicados. Entonces, en función de eso, yo ya estaré prevenido para el hecho de saber qué es lo que voy a hacer en función de cuando yo estoy trasladándome, si requiero el auxilio por ejemplo, ambulancias o ya hacerme una imagen del tema de inclusive hasta las grúas, ¿no es cierto? Perdón. ¿Qué más se me viene a la cabeza cuando sé del accidente de tránsito? Otra de las consideraciones que lógicamente debemos tomar en cuenta tiene que ver con el volumen de tráfico. ¿Por qué esta situación? A ver, señor Medina. Bueno, al momento de ir a un accidente, se va a generar tráfico porque toca aislar el sector del accidente. Y si son avenidas principales o calles de alto flujo vehicular, el volumen de tráfico va a extenderse a los alrededores, porque tocaría hacer cierres de toda la calle para poder levantar los indicios o vestigios que sean necesarios. Estamos antes todavía, a ver. Todavía no se accidente. Entonces, Estamos enterándonos y estamos digamos que en el traslado. ¿Qué pasa con la consideración de volumen? Está bien el asunto de que dependiendo de la vía puede haber ya... ¿Qué pasa con el tráfico cuando ya se da un accidente de tránsito? aumenta la cantidad de tráfico, se generan los famosos metidos o chismosos que en vez de continuar la circulación normal detienen su marcha y generan más tráfico. Entonces, esa carga vehicular que genera, y si yo estoy trasladándome, ¿qué puede pasar? Puede generarse en este caso colisiones, porque la gente por estar visualizando el accidente no presta atención a la circulación que está haciendo, ¿no? Ya, Circulando. señor Ramón. Escúchame, coronel, respecto al mismo tema, Sí. realmente podría ser también el hecho de que ya al tratarse de un accidente y trasladarnos al lugar, pues obviamente aumenta el volumen de tráfico, ¿no es cierto? Por ende, situación que genera un caos, no hay colaboración, porque como decía el compañero, pues el hecho de que el curioso obviamente atasca lo que es el flujo vehicular, ¿no es cierto? En ese punto yo le entendí. O si no, también, si puedo dar otro punto, es que si es que al trasladarnos a un accidente, bueno, deberíamos conocer bien la geografía para tomar vías alternas, obviamente que no estén muy atascadas, ¿no? Depende de si es que hace una hora pico o ese tipo de cosas, buscar otro tipo de rutas para llegar lo más pronto y dar el soporte necesario en el accidente. Exacto, por ahí va el tema. O en su defecto, si es que yo sé que ya hay un volumen de tráfico considerable, lo lógico es que si yo estoy trasladándome en vehículo, ¿qué va a pasar con mi traslado? ¿Se va a demorar o inclusive va a interrumpirse, ¿no es cierto? Entonces ahí viene lo que usted dice, el tema de vías alternas, considerar el uso de vías alternas o adicionalmente el hecho de que ya acudan agentes civiles de apoyo. Si tenemos agentes civiles motorizados, entonces agentes civiles motorizados para que me ayuden en el tema de descongestión, en el sentido de que me permitan a mí como agente de respuesta llegar al lugar de los hechos para la toma del procedimiento respectivo. Claro, Entonces, eso iba. Perdón, coronel. Disculpe. ¿sí algo me iba a indicar? Sí, sí, eso le quería contar que, bueno, aquí en Cuenca se hace lo que es el seguimiento mediante cámaras, entonces ya si se evidencia lo que es el flujo vehicular alto, entonces directamente de monitoreo se despachan lo que son las unidades motorizadas por el mismo hecho de que pueden ir avanzar más rápido, ¿no? Y dar el soporte, como decía. Por Y supuesto, después llega lo que es la patrulla, la X o la TAN, que llamamos acá, para igual la colaboración oportuna. y algo que usted también lo topa y que es muy importante, el hecho de que hoy por hoy contamos con tecnología de punta, ¿no? En el sentido de monitoreo. Entonces hay muchos lugares que están monitoreados y que desde el 911 nos van a ayudar con una perspectiva de qué es lo que estamos enfrentando, de qué es lo que está generándose,
y anticipar el tema de, por ejemplo, el tema de atascos, de volumen de tráfico, debido a volumen de tráfico, y ya ir encaminando inclusive medidas o otros medios de respuesta, perdón, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la hora del día, señor Sigüenza? La hora del día puede indicarnos varios factores, entre los cuales puede ser la hora pico, como puede ser un horario en el cual no exista mucha fluidez de circulación vehicular, lo cual nos facilitaría el hecho de poder agilitar más rápido. ¿Qué pasa si es las 7 de la mañana o si es las 19 horas, las 7 de la noche? Hora, 7 de la mañana, hora pico. 7 de la noche, hora pico, porque la mayor parte de los ciudadanos se trasladan a sus hogares. Si yo me entero de un accidente que es en el día o es en la noche, entonces en función de que yo me enteré, ¿qué consideración debo tener en cuenta para mi seguridad en función de la hora nocturna? La visibilidad que tienen los conductores en este caso. Si es en el día, tiene una mayor visibilidad. Si es en la noche, no tiene visibilidad. El conductor podría ocasionar más accidentes, motivo por el cual se debería precautelar la circulación del resto de vehículos para evitar los accidentes. Ya, consecuentemente, entonces, en función de que yo me enteré de que yo me estoy trasladando, si es de noche, ¿qué debo considerar en parte, como parte de mi equipo de traslado? Balizas, sirena, Y para ubicar en el lugar, perdón, para ubicar en el lugar, para ubicar en el lugar el GPS. no, para ubicar en el lugar, me refiero a lo que nosotros podemos Señales de tener tránsito móviles. como equipo Como, de apoyo. podría ser motorizados o más patrullas, dependiendo la ubicación del lugar o la fluidez o la amplitud de la vía. Sí, está bien todo lo que me manifiestan. Y obviamente al vehículo ubicarlo de manera adecuada, pero más allá de eso también considerar el hecho de llevar equipo de iluminación, ¿no es cierto? O equipo que avisoren los conductores que se están aproximando al lugar. Equipo que, aparte de los conos, equipo luminoso que advierta la presencia del personal, en este caso de agentes civiles que está tomando procedimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa finalmente con el tema de la conducción? Señor, a ver, señor Villavicencio. Mi coronel, buenas noches, mi coronel. Estoy hablando del traslado, ¿no? De ustedes como equipo que se va al lugar del accidente de tránsito. Entonces, ¿qué pasa con la conducción de ustedes? Mediante la conducción de un traslado por un accidente de tránsito, mi coronel, por mi criterio, sería que realmente tenemos que... Yo, por mi parecer, que yo hago ese proceso, primeramente yo me comunico mediante el 911, mi coronel, mediante donde es el punto del accidente de tránsito para ver si puedo llevar también lo que es apoyo, para que me puedan colaborar más compañeros, si es el accidente es grave o es un accidente leve, todo eso, mi coronel, ya que a veces hay puntos frecuentes que no hay mucha señal para poder verificar ese punto y sondear, y directamente hay que comunicarse con el ECO 911 para poder colaborar con más profesionales de tránsito, para poder llegar al punto y poder llegar a la colaboración en lo que es mediante la colaboración por cinta de peligro o da tránsito en las diferentes carreteras, todo eso, ya que hay bastante experiencia vehicular, todo eso en mi coronel. Ya, señor González, le escucho. Mi coronel, en este caso, bueno, en el tema de conducción de nosotros, por mi experiencia como conductor, siempre estar alerta, o sea, no porque ya mantengamos encendido lo que es la sirena o las balizas, significa que vayamos a tener todo el derecho de la vía, ¿no? Siempre hay que estar alertas, no significa que vamos a ser los dueños de la vía, no, siempre hay que estar, en ese caso, atentos y en alerta en
que en el momento en que nosotros nos trasladamos al accidente de tránsito, no ocasionar nosotros mismos otro tipo de accidente. Bien. Elizabeth. Bueno, nosotros tenemos que, como conductores de los vehículos de emergencia, nosotros tenemos que regirnos a lo que establece el reglamento de tránsito. Si no me equivoco, es en el artículo 214, a partir de ese, en el que establece que nosotros tenemos que circular mediante las medidas o cumpliendo ciertas especificaciones, que se podría decir, de que tenemos que tener cuidado con la seguridad de los peatones, los vehículos que están usando la vía, siempre con cautela, para no, como dijo el compañero, no ocasionar un accidente de tránsito que en vez de ayudar para ir y colaborar, nosotros podemos ocasionar un problema aún más grande. Entonces, siempre tenemos que basarnos en lo que nos dice el reglamento con respecto a la conducción segura de los vehículos. Consecuentemente, le pregunto a usted mismo, ¿puedo pasarme una luz roja de un semáforo? Sí, sí estamos autorizados siempre y cuando se justifique que nosotros estamos avanzando a una emergencia. ¿Ya? Pero en esa consideración, ¿qué debemos tomar en cuenta? Tenemos estar prendidos las balizas y tenemos que hacerlo con precaución. O sea, no solamente porque tenemos prendidas las balizas, coger y cruzar y pasarnos del semáforo, sino más bien tenemos que tratar de detenernos, observar de que no vayamos a causar algún accidente y luego pasar. Pero siempre con las balizas y las sirenas encendidas. Muy bien. Todas las consideraciones muy acordes, muy adecuadas, ¿no? El hecho de que yo me cruce una luz roja y respete una señal, traslado a un accidente o a un auxilio, una emergencia, atañe que yo lo pueda hacer, obviamente, pero como dice la reglamentación correspondiente, el reglamento de aplicación a la ley, por ejemplo, si cruzo una luz roja, debo tomar en cuenta que los otros vehículos hayan detenido la marcha para yo realizar el cruce de manera segura. Y estar yo consciente al 100% de que los otros vehículos en mi situación de emergencia me han cedido el derecho de paso, ¿no es cierto? No obstante, al tener luz roja enfrentada. Pero yo ya sé que el resto, por la consideración de traslado, han detenido la marcha y han dado el derecho de paso al vehículo que se encuentra en emergencia. Ojo, no quiero decir con ello que si hay, por ejemplo, si estamos enfrentando una luz roja y se da un accidente de tránsito, ¿la responsabilidad de quién es? Es del agente civil o del equipo de emergencia que irrespetó la señal y que no tomó la consideración de seguridad que está explícita, ¿no? En el sentido de que hay un deber objetivo de cuidado y segundo, que el reglamento de aplicación a la ley habla claramente de que nosotros debemos estar conscientes de que los otros vehículos detuvieron la marcha y nos cedieron el paso. Entonces, en la conducción, miren, cuando nosotros, inclusive sin temor a equivocarme, por experiencia profesional, cuando estamos recién saliditos pues del cascarón, salimos de nuevitos, broncos, como les digo, ¿no? Nos comunica un accidente y lo primerito es baliza, sirena y dele. Y nos pasamos luces rojas, bueno, la situación es nosotros llegar primeritos y no nos importó nada. Haciendo alarde de la baliza, de la sirena, todo nosotros ponemos ahí en consideración de la gente y con tremendo alarde nuestro. Cuando efectivamente lo que debemos estar conscientes es del hecho de que debemos asegurar nuestra llegada y no convertirnos en parte de la estadística de un accidente, porque al llegar o al querer trasladarnos lo hicimos con inseguridad, lo hicimos sin respetar señalética, lo hicimos sin ese deber objetivo de cuidado y más bien fuimos parte de otro accidente de tránsito. Entonces, esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta y obviamente tomar en cuenta el asunto de la señalética y de la señalización nuestra con sirena, con balizas, pero siempre con el tema de conducción con seguridad. Conducción más seguridad. La intención nuestra es llegar al accidente. El accidente no se va a ir. El accidente está dado y está ahí. Entonces, el tema es obviamente acudir rápidamente, pero con la seguridad respectiva con la finalidad de evitar que nosotros nos convirtamos también en parte de otro accidente, ¿no? Bien. Entonces, en función de la conducción, perdón,
En función de la actuación al enterarnos del accidente, perdón, tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Por un lado, el asunto de obtener información para tener una idea de la gravedad del accidente que nosotros estamos enfrentando, tener en cuenta el volumen de tráfico para ver si necesitamos tomar vías alternas. Ahora tenemos tecnología que nos apoya en ese sentido, cámaras de video, etcétera. Y además de ello, el hecho de que si ya no tenemos más por dónde tomar una vía alterna y nos toca mismo meternos en el tráfico, entonces ubicar el apoyo de motorizados, de personal motorizado que nos ayude en el traslado. Tomar en cuenta la hora del día con la finalidad de, sobre todo, de distinguir, ¿no? Aparte de las horas pico que ustedes bien las mencionan, distinguir claramente el asunto de si es de día o si es de noche, y en función también de la gravedad, tomar ciertas consideraciones del equipo que debe estar de cajón en mi vehículo. Si es de noche, está por demás indicar, ¿no? Pero no obstante ello, entonces, sí tener equipo de iluminación, prendas retroreflectivas, y ubicar el vehículo de una manera adecuada que advierta de la presencia nuestra en función de, ¿no? Entonces, por eso, tomar en cuenta la hora del día. Y en cuanto a la conducción, básicamente referirnos al tema de nuestro traslado, pero en función de que sea un traslado seguro, respetando la reglamentación, lo que dice el derecho preferente de vía, y en función de eso, tal vez, y respetar determinada señalética, pero siempre y cuando nosotros estemos con la seguridad de que el resto de usuarios viales nos han cedido el paso. Bien, por otro lado, entonces, ya cuando llegamos al lugar del accidente, ¿qué pasa cuando tenemos heridos, señor Ramón? Bien, mi coronel, en este momento, pues comunicamos directamente a la central, al ECU 911, y damos el análisis de todo lo que está pasando, cuántos heridos son, si son de gravedad o no, para que despachen las unidades médicas, si es que obviamente necesitamos el apoyo. Bien. Básicamente, al llegar al lugar del accidente, y como les ha el pasado y nos ha pasado a todos, apenas llegamos y si hay heridos, la gente o los curiosos o todo el mundo está esperando que se dé la atención primaria a los heridos, ¿no es cierto? Lesionados, que es, obviamente es lo lógico, ¿no? Pero antes de ello sí es necesario reflexionar en dos situaciones, antes de la atención. Primero, bueno, yo diría considerar qué provocaría un empeoramiento de la situación, ¿sí? Yo sé que tengo los heridos y obviamente voy a priorizar el tema de la atención a ellos, ¿no? Pero no obstante a esto, tengo que considerar qué provocaría que empeore mi situación ahí. Y dentro de ello, entonces, tengo que ver el tema de si hay o no fuego o la posibilidad de que la haya, o de que se dé fuego en el lugar del accidente. Y por otro lado, considerar el asunto de los vehículos que se aproximen. ¿Por qué digo estas dos cuestiones básicas? Una vez que yo solvente este asunto, fuego, si yo descarto el tema de fuego y descarto o soluciono el asunto de que yo ya tengo una zona segura, me voy con el tema de atención a los heridos, ¿no? Es algo rápido. Señor Ramón, cuando tenemos heridos en el tema procedimental, ¿cuántos intervienen? ¿Cuántos agentes civiles intervienen? ¿Usted solo interviene con apoyo? ¿Dos o tres? En el procedimiento Por lo general, específico. de acuerdo a la magnitud del siniestro, se requiere lo que es el personal. La gente que toma el procedimiento, otra gente que le da lo que es el soporte, aislando lo que es la zona, ¿no es cierto? Y de ahí obviamente se verifica también la situación de lo que decía aquí, que son puntos muy importantes. Si hay derrame, si está comprometido el vehículo, de pronto vamos también a exponernos, ¿no? Siempre hay que recordar que a veces es primero uno, después uno y segundo uno. O sea, yo lo que dice. Entonces, porque si es que yo me comprometo, no voy a ayudar en lo mínimo, más voy a hacer una carga también para mis compañeros y todo.
Entonces, y otros compañeros que depende de la situación, hacen un bloqueo o un contraflujo, dependiendo de lo que es la magnitud del incidente. Sí. Ahí vamos ya con el tema de delegación de funciones y de apoyo en función de lo que nosotros encontramos en el lugar del suceso, ¿no es cierto? O del accidente de tránsito. Pero ya fundamentalmente en el procedimiento específico. Yo sé que, bueno, uno solo es el que firma el parte de accidente, a veces dos, dependiendo, ¿no? No sé cómo lo hagan ustedes. Señor Sarmiento. Sí, adelante, mi coronel. ¿Los partes de accidentes los firma solo o firman de pronto han tenido algún procedimiento en donde han firmado dos? No, mi coronel, únicamente el responsable del procedimiento, y si es que existe versiones o apoyo de cierto personal para audiencia, de pronto se los hace constar en los partes, pero únicamente el agente responsable del Ya. procedimiento. Es bueno siempre, señores, tener un agente civil que nos apoye en el procedimiento, ¿no? Inmediato, me refiero. Yo soy el dueño del procedimiento, pero atrás mío tiene que estar, nosotros lo llamábamos el auxiliar. Entonces tiene que haber un agente civil de apoyo más allá de todo lo que tengamos que delegar en función de lo que encontremos, ¿no? Si tenemos que realizar desvíos, si tenemos que atender el tema de, de la aprehensión de conductores, etcétera, siempre tiene que haber un ente, un agente civil que me apoye para que yo pueda tomar decisiones y además de eso también en el tema de datos, que eso ya lo vamos a ir indicando. La recomendación fundamental en esta parte es de que siempre se actúe en pareja. Yo sé que finalmente vamos a firmar el parte uno solo, ¿no? Y firma el parte el dueño del procedimiento. Pero me refiero a la actuación en pareja, en fin, con la finalidad de justificar el hecho de que detrás mío esté un auxiliar que me apoye con determinadas situaciones, porque ustedes saben que estamos en un evento que me genera una crisis y en esa crisis uno solo, si es que es algo no complejo, tenemos un herido, si tenemos solo daños materiales, pasa, ¿no es cierto? Pero si ya tenemos una situación mucho más compleja, la situación cambia, varía y requiere obviamente que no solo una cabeza sea la que piense, sino que sean varias las que apoyen, una tomando el procedimiento, una de auxiliar inmediato y ahí sí obviamente el tema del equipo de apoyo de trabajo que va a realizar funciones de desvío, funciones de protección de escena, funciones de protección de la zona de seguridad mismo que nosotros hemos ubicado y así, perdón, y así sucesivamente. Perdón. Miren, yo no me voy a olvidar nunca dos situaciones. Una en la que casi me atropellan tomando procedimiento de un accidente y otra en la que, en cambio, ya investigando accidentes de tránsito, fui a investigar un accidente de unos compañeros que, bueno, de un compañero específicamente a ver, le comprimieron contra una volqueta. Entonces, voy a lo específico. Muchas veces cuando llegamos al lugar del accidente, a veces nos preocupamos de muchas cosas y dejamos de lado nuestra propia seguridad. Y cuando, perdón con la expresión del caso, ¿no? Cuando somos broncos o somos nuevos, a veces nos ocurre eso. Yo era subteniente recién graduado, que tenía unos 2 o 3 meses de procedimientos, no más, y me encontré con un choque en la salida interprovincial que le dábamos acá en la Oriental, una camioneta que estaba atravesada sobre el parter central que había, estaba atravesada totalmente, ¿no? Sobre el parter central, perdón, hablemos de que tenemos la calzada y estaba sobre el parter formando un ángulo de 90 grados. Estaba totalmente atravesada. Y en el sentido de la misma camioneta había estado subiendo un motociclista y como eran las 2 de la mañana, el motociclista no ve que la parte de estructura de la camioneta estaba salida pues sobre la calzada. Y el motociclista se estrella contra el compartimento portacarga y sale volando por encima del compartimento portacarga, cae más adelante. Entonces, bueno, yo llegué al lugar y primer error mío, mi patrullero, el vehículo policial, con mi conductor, no me dieron a mí la iluminación, no prendieron balizas,
no me dio a mí una zona de seguridad y consecuentemente no advertía de mi presencia o de la presencia de ese accidente al resto de conductores que al ser ya horas de la madrugada no había mucha afluencia de vehículos, era mínima. No obstante ello, yo ya me preocupé del tema del herido, todo lo pertinente, y mi bronconada fue quedarme tomando datos del vehículo parado detrás del mismo, o sea, sobre la calzada, hacia un ladito, ¿no? Hacia abajo. No sé por qué yo regresé a ver y una camioneta, solo vi el haz de luz nomás, que se aproximaba, pero yo no sé cómo, pegué un brinco que mi gorra, la camioneta era una camioneta que tenía un furgón, el furgón le topó a mi gorra y salió volando la gorra. Entonces estuve a centímetros de que me golpeé en la cabeza y obviamente de que yo no sé qué resultado hubiese tenido, ¿no? Y ese conductor pasó, ni siquiera me vio, no vio el accidente, qué sé yo, y ni se detuvo. Entonces hubiese sido teniente post-mortem. El tema, señores, es acá que en función de lo que nosotros atravesemos cuando estemos tomando procedimiento y luego cuando ya estemos encarrilados en esto, ya por experiencia propia de ustedes, 7, 8 años, 2 años, 3 años, lo que sea, miren, a veces pensamos en que no nos va a ocurrir nada y tomamos el procedimiento de la manera más ligera o ya el hecho de que estamos 7, 8 años, bueno, nos creemos como que ya no nos va a pasar nada y como que por el simple hecho de estar uniformados ya estamos blindados y que todo el mundo nos ve. Y dejamos de tomar en cuenta medidas de seguridad, lo cual es un craso error para cualquiera que sea. Les decía yo, me mandaron ya cuando era parte del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito a investigar un accidente en la vía Calacalí, una curva. Y el compañero de la policía se ubica detrás de una volqueta, más bien dicho, una volqueta, detrás de la volqueta estaba un camión de liviano y él se ubica en el medio de los dos carros, en la curva. No toman medidas de seguridad en torno a la ubicación, en torno a la geometría vial y viene detrás, viene otra volqueta. Le impacta al furgón y el furgón le comprime al compañero contra la tolva o contra el compartimento portacargas de la volqueta. Pues ahí ya nos llamaron a nosotros como CIED porque había un personal, en este caso policial, fallecido. De lo que era un accidente solo con daños materiales, se transformó en un accidente en el cual ya hubo una persona que falleció. Y no solo por ese accidente, sino por otro adicional que se provocó por falta de medidas de seguridad. Entonces, aquí vienen muchas cosas de reflexión en función de lo que se dice acá. ¿Qué es lo que sucede al llegar al lugar del accidente? Entonces, digo, en primera instancia, yo sé que tengo, si hablo de heridos, y perdón que sea crudo, si tengo muertos, ¿qué pasa con los muertos? Ya, obviamente, constatando el hecho de que ya han fallecido. Y si tengo solo daños materiales, a ver, señor Ramón. En el caso de que tenga solo daños materiales, pues Se fue el audio. A ver, hasta que solucione el problema de audio, señorita Elizabeth. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? A ver, quiero que hagan dos consideraciones. La una, el hecho de que tengo heridos en el lugar de los hechos, y la otra, que tengo un fallecido o que tengo solo daños materiales. ya, ¿Qué listo, mi pasa con el coronel. tema de procedimiento ahí? Ya, listo, mi coronel, ya está. A ver, antes de Elizabeth, le escucho, señor Ramón. Ya listo. En el caso que tengan solamente daños materiales, primero, ¿no es cierto? Hacemos la escena, ya tomamos las fotografías antes de mover los vehículos, se levantan los vehículos,
y se hace lo que es el parte respectivo, si es un parte por incidente o un parte por siniestro. Ya, En el no hay caso problema. de Antes, que antes de, exista, antes de pues, lo que, víctima, antes de que me diga, perdón que le corte, señor Ramón. Antes de que me diga el procedimiento en sí, que eso ya lo vamos a topar en la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Al tema de que es lo mismo actuar en un sitio donde tengo heridos, en un sitio donde tengo una persona fallecida o en un sitio donde tengo solo daños materiales. no es diferente el escenario donde se actúa. ¿Cómo, cómo vamos con el asunto de actuación en sí? Entiendo que yo, si tengo solo daños materiales, obviamente las consideraciones y el tema, no digo del tema de relajación de medidas de seguridad, eso va porque va en cualquier escenario, pero sí me permite cambiar el tema de mi forma de actuar en función de que solo tengo daños materiales, inclusive siendo tan crudo con el hecho de que haya una persona fallecida. Yo sé que debo tomar las previsiones del caso en función de la actuación correspondiente por el fallecido y con los probables conductores, obviamente, pero cambia el panorama porque la persona ya falleció. Lo contrario, cuando tengo heridos, ahí viene el asunto de que, perdón, viene el asunto de acá, de que acá tengo o no tengo presión de la gente, de los curiosos. Tengo o no tengo presión inclusive en mí mismo porque estoy queriendo dar atención prioritaria por salvar la vida de esa persona que resultó herida, ¿verdad? Entonces, en función de eso va el tema de que, sin ser muy drástico en el hecho de diferenciar una cosa de otra, pero es obvio que los escenarios van cambiando, ¿no? Y en función de eso, en función de ese cambio de escenarios, mi actuación también tiene que adaptarse a esos cambios de escenarios. Más allá de eso, lo que no podemos relajar jamás son las medidas de seguridad, por favor. Eso siempre metámonos en nuestra cabeza. Por más pequeño que sea el accidente, esas medidas de seguridad siempre tienen que estar ahí presentes. Porque un accidente pequeño, miren, como el que les graficaba, de compañeros policías que solo eran daños materiales y no eran ni de consideración, créanme. Pero lamentablemente, al relajar esas medidas totalmente, se produjo un accidente y de proporciones en función de qué, se perdió una vida humana, comprimido contra el vehículo que estaba delante del otro. Entonces, miren, ¿a qué estamos expuestos? Si nosotros mismos, como agentes civiles, como policías, como entidades de primera respuesta, no tomamos medidas de seguridad, estamos expuestos a sufrir un accidente, ¿no es cierto? Y con fatales consecuencias. Entonces, insisto, considerar qué provocaría un empeoramiento de la situación en función de todo lo que hemos conversado, ¿verdad? Y de acuerdo a ello, a este planteamiento, entonces viene el asunto de el fuego, viene el asunto de los vehículos que se aproximen y ahí sí vengo con el tema de atención a los heridos, ¿sí? Ustedes ya saben que por experiencia propia estas cosas tenemos que descartarlas o atenderlas de manera inmediata. Yo descarto que no hay material o líquido inflamable inmediatamente, ¿no es cierto? Y si lo hay, entonces tomo las medidas correspondientes llamando a bomberos, etcétera. Desconectando baterías, qué sé yo. Los vehículos que se aproximen, esto también lo puedo solventar de manera inmediata. ¿Cómo? Señor, ahora sí, señorita Elizabeth. Colocando los conos de acuerdo a la distancia y el lugar donde sea, por ejemplo, en curva 200 metros donde haya visibilidad para que desde ya los vehículos empiecen a frenar, y en los lugares que son oscuros, por ejemplo, igual tiene que ser la distancia prudente de la colocación de los conos o cualquier, en sí, como usted manifestaba, tenemos que tener otro apoyo que es otro agente de tránsito, y si tenemos personas heridas, nosotros tenemos que tener una persona para que no nos ayude con la persona herida. Nosotros estamos verificando la atención de la persona herida, pero también tenemos que ver si es que el conductor es el herido, quien va a ir en custodia. Si tenemos en los casos de la pregunta anterior, en los casos de personas fallecidas, tenemos que solicitar al CIAT, tenemos que verificar todos los datos, pero también tenemos que tener otro gente que